Estos eran los libros que le había comentado, hermano. Uno es una guía para el cerebro, una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos. Es de Ed Welch. Él tiene un doctorado en consejería bíblica, una maestría en divinidad, pero él también era doctor y con una especialidad en neuropsicología. Así que aborda desde la perspectiva médica y desde la perspectiva bíblica también el tema del cerebro. Y este libro cortito, que es muy bueno también, se llama Descripciones y Prescripciones, que es de Michael Emlet, que también es consejero bíblico y médico jubilado. Ya, como le digo, una perspectiva bíblica sobre los diagnósticos y los medicamentos psiquiátricos. Son muy buenos libros si usted quiere seguir interiorizándose en la materia. Ahora nos toca ver el tema de la depresión. Ya vamos a ir Vamos a comenzar definiendo lo que es la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado por una tristeza persistente, falta de interés en actividades anteriormente placenteras, alteraciones del sueño, el apetito y sentimientos de desesperanza. ¿Ya? Es un problema complejo que, como decíamos delante, también involucra factores biológicos, psicológicos. ¿Ya? El manual, el DSM-5, dice que la depresión mayor es un trastorno común, pero serio, que afecta negativamente cómo se siente, la forma en que piensa y cómo actúa la persona. Y tal vez hoy día uno de los mayores diagnósticos que podemos nosotros encontrar en la iglesia tiene que ver con la depresión. Y antiguamente la depresión se asociaba más a la gente adulta, ¿cierto? Pero hoy día vemos que hay niños que pueden entrar en estado de depresión, no tener depresión, entrar en estado de depresión incluso hasta cuando le quitan un juego. Desde una perspectiva bíblica, si bien la Biblia no usa el término depresión, pero aborda temas relacionados como la desesperación, la angustia, el abatimiento de espíritu. Nosotros podemos ver en personajes como David, como Job, Elías, por ejemplo, que experimentaron profundos estados de tristeza y desesperanza. Lo que refleja que este tema de la depresión es una experiencia humana que también afecta a personas de fe. En el Salmo 42, versículo 5, David expresa su angustia y dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Desde una perspectiva pastoral, podríamos decir que la depresión es vista como una condición que requiere también una respuesta compasiva por parte de nosotros como pastores e integral, ¿cierto?, que aborde tanto las necesidades espirituales como emocionales de la persona afectada. Y nosotros, mi hermano, como pastores debemos estar preparados para reconocer cuáles son los signos de la depresión y ofrecer un apoyo a nuestros hermanos que incluya oración, consejería y, cuando sea necesario, también la referencia a profesionales del área de la salud mental. Como le decía Ed Welch en su libro, él enfatiza la importancia de entender la depresión no solamente como un problema médico o psicológico, sino que especialmente poder entender la depresión como una lucha espiritual. Otro libro que tiene Welch acerca del tema específico de la depresión, él dice que la depresión es tanto un problema físico como espiritual. La lucha en la depresión no es una lucha solamente contra la biología, sino también contra la desesperanza y la incredulidad. Por lo tanto, vemos que ya sea desde la perspectiva clínica, la perspectiva bíblica o la perspectiva pastoral, nosotros como pastores tenemos una obligación de estar preparados para poder ayudar, acompañar y aconsejar a hermanos que estén pasando o estén experimentando momentos de depresión en su vida. Si nosotros pensamos, mi hermano, como le decía, si pensamos en la relevancia en el contexto actual,
y la importancia que tiene esto para nosotros como ministerio pastoral, la depresión está en aumento en todo el mundo, incluyendo las comunidades religiosas. No porque seamos creyentes estamos exentos o estamos inmunizados en contra de la depresión. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay más de 264 millones de personas de todas las edades que sufren depresión, en un estudio que se hizo el año 2020. Y esto subraya la necesidad de que nosotros como pastores estemos equipados para tratar este problema en nuestras congregaciones. Mi hermano, a nosotros también se nos ha encargado el cuidado pastoral de las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿ya? Y no sería bien visto que tal vez nosotros no seamos capaces de atender a nuestras ovejas y tengamos que andar buscando a otro pastor para que las cuide. Por eso es importante que nosotros como pastores aprendamos y sepamos cómo tratar con hermanos que están experimentando, viviendo la depresión. Enlet, en su libro de Descripciones y Prescripciones, él subraya y dice que los pastores deben estar preparados para abordar los problemas psiquiátricos con un enfoque que considere tanto la realidad física como la realidad espiritual. Mucho se habló ayer de este tema, de que nosotros estamos compuestos de la dualidad, ¿cierto? Cuerpo y espíritu. Y tenemos que estar preparados nosotros como pastores para abordar este tipo de problemas. No es algo que sea ajeno a nuestra labor pastoral. Y en ese sentido, el rol que nosotros tenemos como pastor en este tema de la depresión, somos nosotros, tal vez los pastores, la primera persona a quien los miembros de la iglesia van a recurrir en momentos de crisis emocional o crisis espiritual. Y el rol pastoral es crucial, no solamente para proveer el apoyo espiritual, sino también muchas veces poder ayudar a las personas a encontrar recursos adicionales que ellos puedan necesitar. Timothy Keller, otro famoso autor también, él dice: en tiempos de sufrimiento, las personas buscan respuestas y consuelo en su fe, y los pastores deben ser capaces de proporcionar orientación que sea tanto bíblica como relevante para la experiencia humana del dolor. Por lo tanto, vemos la importancia que tiene que nosotros sepamos, nos capacitemos para poder enfrentar estas áreas. Hace muchos años atrás, cuando estábamos haciendo la maestría, nos tocó hacer un estudio con respecto a si estábamos o no nosotros los pastores en condiciones de enfrentar estos casos. Y se hizo ahí una entrevista a un grupo de pastores de distinta edad, de distintos años de ministerio, y muchos señalaban que tal vez los problemas comunes sí teníamos la herramienta nosotros para poder enfrentar y entregar orientación y consejería a hermanos que estaban experimentando algunos tipos de conflictos en su vida. Pero también esa estadística reflejaba que muchos de los pastores no se sentían capacitados para trabajar con personas que por diagnóstico tenían una mayor complejidad. Por ejemplo, muchos reconocían que no sabrían cómo tratar con una persona con esquizofrenia, cómo abordar bíblicamente, o algún trastorno de bipolaridad u otros trastornos que muchas veces, como decían, ni siquiera nosotros conocemos los nombres. Y aparecen. Nosotros tenemos, por ejemplo, una vez se nos acercó un hermano que decía: yo sufro de crisis de ausencia. Y él puede estar hablando con nosotros y todo, y de repente como que se va y se desmaya, y pueden suceder muchas cosas. ¿Cómo abordamos nosotros? ¿Cómo le damos esperanza? ¿Cómo trabajamos eso? Y ahí es importante donde el tema de la preparación, y no solamente en esta área. Yo le recomendaba ayer, ahí a propósito de los libros también, un libro que se llama Fundamentos Teológicos de la Consejería Bíblica. ¿Por qué? Porque ese libro aborda cada una de las doctrinas básicas de nuestra fe y cómo esa doctrina se aplica a los distintos casos de consejería. Porque, por ejemplo, yo le hacía mención a los alumnos de que hay ocasiones, por ejemplo, en que nosotros no tenemos respuesta, o la respuesta que podemos dar no es la que el hermano quiere escuchar.
Pero aún así la consejería tiene respuesta y la Biblia tiene respuestas para eso. Y le ponía el caso de una chiquitita que asistía con nosotros al club bíblico, la cual era una usuaria Teletón y ella estaba en silla de ruedas. El único sueño que tenía esa pequeña era que algún día la pudieran operar en Teletón y que ella pudiera jugar básquetbol. Y ella muchas veces, esa era su motivación, pero también era una fuente muchas veces de desesperanza cada vez que le postergaban la operación. Y un día me dice, tío, ¿yo alguna vez voy a poder jugar básquetbol en mi vida? Y yo le dije, mira Krishna, yo no puedo asegurarte que tal vez la operación va a salir bien, yo no puedo decirte que vas a jugar básquetbol, pero sí puedo darte una seguridad de que la Biblia dice que si tú tienes una relación personal con Cristo, un día, cuando estemos en gloria, no vas a necesitar de esa silla de ruedas, no vas a estar limitada a ella. Y esa esperanza escatológica ha sido una esperanza para muchas personas que luchan con enfermedades que tal vez no van a tener solución en esta vida. Una persona con depresión endógena, como le decía adelante, tal vez va a vivir toda su vida con esa depresión, no se va a sanar nunca. Va a tener una desesperanza, va a tener síntomas que la van a acompañar toda su vida. Pero si tiene una relación con Cristo, un día ya no va a haber más dolor. Y esa es una esperanza escatológica para los que sufren. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta incluso a ese tipo de situaciones, sabiendo que tal vez en esta tierra no van a encontrar alivio para su dolor, pero sí un día cuando estemos en gloria ya no vamos a estar limitados ni a la muerte ni a la enfermedad. Y por eso es importante capacitarse y el rol que nosotros podamos tener. Y cuando nosotros hablamos de la depresión, mi hermano, es importante ver lo que dice la Biblia con respecto a la condición humana. Y lo primero que tenemos que entender tiene que ver con el tema de la fragilidad humana y el sufrimiento. Si hay algo que incluso si nosotros se nos preguntara como papás, la mayoría de los que estamos aquí somos papás, si hay algo que nosotros pudiéramos hacer por nuestro hijo, vamos a ir a evitarle el dolor. No nos gusta la palabra sufrimiento, no nos gusta pensar en el sufrir. Y de hecho no nos gusta porque ese no era el plan original. Dios no nos creó para sufrir. Esa es una consecuencia del pecado. Y cuando nosotros vemos la doctrina del hombre, ¿cierto? La Biblia siempre describe al ser humano como frágil y vulnerable al sufrimiento. De hecho, mis hermanos, fíjense hoy día, yo recuerdo cuando yo era joven, si a alguien le dolía la cabeza, existía, no sé, la aspirina o el Mejoral y no había más remedio. Y cada vez a medida que va avanzando el tiempo van desarrollando distintos tipos de medicamentos que hacen efecto más rápido. Y por último ya si el dolor es muy fuerte, se creó el tramadol. Que el tramadol no le va a quitar el dolor de cabeza, pero va a anular en el cerebro el lugar donde se produce el dolor. Y usted no va a sentir dolor. El dolor está, pero usted no lo va a sentir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como le digo, somos vulnerables al sufrimiento. Y esta realidad implica que la depresión u otras formas de sufrimiento emocional son parte de la experiencia humana en un mundo caído. De hecho, mis hermanos, la Biblia reconoce que el dolor y la aflicción son inevitables. Pero también la Biblia ofrece esperanza en medio de esas circunstancias. Romanos capítulo 8, ¿cierto? El apóstol Pablo escribe y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Mi hermano, este pasaje refleja la realidad del sufrimiento como algo que es parte de la condición humana. Pero este pasaje también apunta hacia la redención futura. No importa cuál sea el dolor. Hay una esperanza futura. Y muchas veces nuestros hermanos van a tener que aprender a vivir con el dolor, pero con la esperanza puesta en lo que Dios va y tiene prometido para nosotros. Timothy Keller, en su libro Caminando con Dios a través del dolor y del sufrimiento,
menciona que el sufrimiento es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Es a través del sufrimiento que muchas veces volvemos nuestro rostro hacia Dios en busca de ayuda y consuelo. Es ahí, cuando estamos sufriendo, cuando estamos con dolor, cuando más nos volcamos hacia Dios en busca de ayuda y consuelo. Como les decía mi hermano, la Biblia nos deja ejemplos acerca de este tema de la depresión. Si bien no lo menciona directamente, pero por ejemplo, podemos ver ahí al profeta Elías. Experimentó una profunda desesperación después de su confrontación con los profetas de Baal. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías se encuentra exhausto, al punto de pedirle a Dios que le quite su vida, mostrando signos claros de lo que hoy día nosotros conocemos como depresión. El versículo 4 y 5 dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Si ustedes ven los signos, la sintomatología, si Elías hubiese ido al psiquiatra, le hubiesen diagnosticado una depresión severa. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de alimentarse, quería solamente dormir, ¿cierto? Signos de una depresión. ¿Para qué hablar del libro de Job? ¿Cierto? Ahí en el libro de Job se presenta un extenso relato de sufrimiento y desesperación. Job perdió su familia, su salud, sus bienes. Llegó a maldecir el día en que nació. Sin embargo, a pesar de su profunda angustia, hubo algo que Job mantuvo inalterable, que era su fe en Dios. En Job capítulo 3, versículo 11, Job expresa su desesperación y dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Welch escribe en uno de sus libros y dice: los relatos bíblicos de personajes como Elías y Job muestran que incluso los más fieles siervos de Dios pueden atravesar periodos de profunda desesperación, lo que nos recuerda que la depresión no es un signo de falta de fe, sino una parte de la experiencia humana. Y acá, mi hermano, es súper importante destacar esta última frase: la depresión no es un signo de falta de fe. Porque muchas veces nosotros desde la perspectiva pastoral hemos interpretado la depresión de esa manera. Un cristiano no puede sentir depresión, pero ¿cómo si cree en Dios? Y lo interpretamos como una falta de fe en la vida de las personas, muchas veces la depresión. Y como le digo, mi hermano, los relatos bíblicos de personajes como Elías y Job nos recuerda que hasta los más fieles siervos de Dios pueden atravesar periodos de profunda desesperación. Usted lea biografías de grandes cristianos y se va a encontrar con esta misma realidad. Profunda desesperación en ellos, y que lo hacían también acercarse mucho más a Dios. Pero también nunca debemos olvidar, mis hermanos, desde una perspectiva bíblica y teológica, la esperanza que hay en Cristo. ¿Saben que cuando uno vive con un dolor permanente, muchas veces uno se empieza a acostumbrar al dolor? Y eso hace que uno a veces se endurezca. Yo tengo una hernia lumbar y discopatía. A veces el dolor es intenso. Yo recuerdo las primeras veces que esos dolores intensos me venían, me derramaba en oración. Señor, quítame este dolor. Pero cuando uno se empieza a acostumbrar al dolor, se empieza a olvidar también de Dios. Ahora cuando me duele, tiene que ser un dolor muy, 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 muy fuerte para que clame en oración. Antes, apenas aparecía el dolor, uno empezaba a orar que se le quitara el dolor. Pero mi hermano, nunca olvidarnos, ¿cierto?, que hay esperanza en Cristo. Aunque la Biblia, mi hermano,
reconoce el sufrimiento y la depresión como una realidad en la vida, debemos recordar a nuestros aconsejados que la Biblia también ofrece una esperanza trascendental en Cristo. La promesa del Evangelio es que a través de Jesucristo hay redención y restauración, tanto en esta vida como en la venidera. Y esta esperanza, mis hermanos, se basa en la obra redentora de Cristo. La Biblia nos asegura que todo sufrimiento tiene su propósito. La Biblia nos recuerda, mis hermanos, que el sufrimiento tiene un propósito y un fin. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo escribe y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi hermano, este versículo enfatiza que el sufrimiento presente es temporal. No importa cuántos años dure, es temporal. Yo llevo cerca de 10 años viviendo con este dolor. Y tal vez tenga que vivir unos 30, 40 años más con él, hasta cuando el Señor me tenga acá. Pero mi hermano, es temporal. Hay una gloria futura garantizada para los creyentes. Él les destaca y dice: el Evangelio no solamente ofrece una perspectiva teológica sobre el sufrimiento, sino que también el Evangelio provee el poder y la gracia necesario para soportarlo y superarlo. La esperanza cristiana, mis hermanos, se basa en la promesa de que Dios está trabajando. Y trabajando para que todas las cosas redunden para el bien de aquellos que le aman. Ahí está la esperanza de nosotros. Por lo tanto, como le decía, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que puede estar experimentando una persona a causa de la depresión, recordemos la perspectiva bíblica, la visión bíblica. Como les decía, hoy día se nos ha vendido esta idea de vivir en un mundo de alegría, en un mundo de placer, y que podemos hacer todo para lograr esa vida idílica. ¿A quién de nosotros a veces tiramos como talla? Ayer estábamos conversando ahí, íbamos a fundar la UCB Tahiti. Yo no sé, se imagina ahí estando en la playa, tranquilito, pastoreando ahí en Tahiti. Pero la Biblia nos recuerda siempre que el sufrimiento es una realidad de la experiencia humana. Nos recuerda la promesa de la redención y la restauración que tenemos en Cristo. Pero desde la perspectiva teológica, mi hermano, también nos recuerda el rol de la iglesia. Y apuntando a lo que decía delante, preguntaba mi hermano Eric, la iglesia, mi hermano, juega un papel crucial en lo que es la provisión del apoyo espiritual y el apoyo emocional a aquellos que están sufriendo depresión. Mis hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ofreciendo, cierto, comunidad, oración, consejo bíblico. Y en este sentido, el acompañamiento pastoral y el apoyo de la comunidad de la fe son esenciales en el proceso de restauración y de sanación de una persona con depresión. Tal vez, mis hermanos, como les decía, puede ser una depresión exógena dependiendo de un evento traumático que sufra la persona. Una esposa que pierde a su marido, con el cual ha estado casada 50, 60 años. Tal vez nosotros no nos podemos imaginar lo que eso significa. Pero imagínense, una vez hablábamos y una decía que tal vez las cosas más difíciles es irse a acostar cada noche y que la cama esté helada. Nos decía una hermana. Estuve con 60 años con mi esposo y podía sentir su calor y ahora tengo que acostarme en la cama y está helada. Y me recuerda eso todas las noches. Pero ahí está la iglesia, mi hermano, una comunidad de apoyo, una comunidad que va a estar orando
que le ofrece, ¿cierto? Oración, consejo. Y en este sentido también, como le decía, el acompañamiento pastoral es fundamental en el proceso de sanación. Ed Welch dice que la iglesia debe ser un refugio para aquellos que sufren, un lugar donde la gracia de Dios se experimente de manera tangible a través del amor y el cuidado de sus miembros. Eso debiesen ser nuestras iglesias, ¿sí? Un lugar donde la gracia de Dios se experimente de manera tangible. Y nos podemos preguntar, ¿cierto? Si estuviéramos haciendo un sermón, aplicar inmediatamente. ¿Son nuestras iglesias un lugar donde se está experimentando tangiblemente la gracia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de sus miembros? Timothy Keller, añadiendo a esto, dice: la comunidad cristiana debe reflejar el amor de Cristo, ofreciendo consuelo y esperanza en medio del dolor, recordando siempre que el sufrimiento tiene un propósito redentor en los planes de Dios. Esa es la perspectiva bíblica y teológica. Desde la perspectiva científica y médica, cuando nosotros hablamos de la depresión, tenemos que comprender, ¿cierto?, desde una base científica y médica. Y como le decía, hay un tipo de depresión, la depresión endógena, que es producto de causa biológica y factores genéticos. Muchos estudios demuestran que la depresión se ha relacionado con desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Como le digo, si usted quiere saber más, acá este libro de Ed Welch habla mucho y nos describe mucho cómo funciona el cerebro. Otros estudios también han demostrado que existe un componente genético en la susceptibilidad a la depresión. Pero también, como le decía, la biología no es el único factor, ya que la depresión es una condición multifactorial. Muchas veces también va a involucrar aspectos psicológicos, sociales y ambientales. En este libro de descripción y prescripciones, él dice: la depresión mayor no puede reducirse simplemente a un problema de química cerebral. Aunque los factores biológicos son relevantes, la persona en su totalidad, incluyendo sus relaciones y su ambiente, debe ser considerada. Desde el modelo psicológico y factores de riesgo, la psicología moderna ha desarrollado diversos modelos para explicar la depresión, incluyendo teorías cognitivas que apuntan hacia patrones de pensamiento negativo, distorsionados, teorías conductuales que relacionan la depresión, por ejemplo, con la pérdida de refuerzos positivos en la vida de la persona, factores de riesgo como el estrés crónica, la experiencia más traumática, enfermedades físicas que pueden contribuir al desarrollo de la depresión. Ante eso, Ed Welch escribe y dice: es importante reconocer que la depresión tiene múltiples causas y que para abordar el problema de manera efectiva es necesario considerar el aspecto espiritual junto con el psicológico y el físico. ¿Ya? Tenemos, mis hermanos, que ver a la persona de manera integral. ¿Ya? En cuanto a los tratamientos que hoy día se ocupa para el tema de la depresión, muchas veces suele incluir una combinación de lo que es la terapia psicológica y la medicación. Hay medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, que son comúnmente recetados, y esos medicamentos ayudan a regular los neurotransmisores en el cerebro. Además, también terapias como la cognitivo-conductual han demostrado en la parte médica ser eficaz para ayudar a pacientes a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativo. Eso es la parte médica. Pero, por ejemplo, Ellet sugiere que los pastores y consejeros cristianos deben estar informados sobre los tratamientos médicos disponibles para que puedan guiar a sus feligreses de manera informada,
reconociendo que los tratamientos médicos pueden ser una parte legítima de la recuperación de la depresión. Ya. Pero mi hermano, sobre todo porque nosotros sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de terapia cognitiva conductual, el mundo le ha puesto así, pero a veces los psicólogos hierran hacia dónde apuntar esta terapia. Y la Biblia también habla de la terapia cognitivo-conductual. Cuando la Biblia habla de despojarse, renovar la mente y revestirse del nuevo hombre. Antes de que los psicólogos inventaran la terapia cognitivo-conductual, Dios ya la había dejado revelada en la Biblia. ¿Y quién mejor que nosotros, a quienes se le ha encargado el cuidado del alma, de las ovejas, los que hagamos ese tipo de ayuda en la vida de nuestros hermanos? Ayudarles a identificar de qué tienen que despojarse en su vida, cómo tienen que renovar su mente con la palabra de Dios y cómo revestirse de ese nuevo hombre que Dios quiere formar en ellos. ¿Cómo podemos, mis hermanos, nosotros? En consejería se habla mucho del integracionismo, de todo, pero yo no quiero tomar la palabra integración en ese sentido, de que nosotros tomemos elementos del mundo para aplicarlo en la consejería bíblica, integrar, por ejemplo, no sé, alguna escuela psicológica con la palabra de Dios. No, lo estoy solamente usando esta palabra integración en el sentido, como dice ahí, de ver la ciencia también como una herramienta de Dios. Si nosotros vemos, mis hermanos, desde una perspectiva cristiana, la ciencia puede ser vista como una herramienta que Dios ha provisto para comprender y tratar la depresión. Eso no significa por ningún motivo que la fe y la oración van a ser reemplazadas, sino que la ciencia médica puede complementarla. Como les decía, muchas veces la depresión tiene una causa médica que la persona va a tener que seguir tomando antidepresivos toda su vida. La otra vez nos reíamos ahí en una clase de consejería bíblica porque, por ejemplo, en algún momento mi esposa empezó a cambiar su comportamiento. Y estaba más irritable, andaba con más sueño, estaba medio idiota, todo. Pero fue por otra cosa que ella fue al doctor porque sentía una carraspera aquí como constante. Y le empezaron a hacer varios exámenes y nada, hasta que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un examen a la tiroides. Y se hizo el examen a la tiroides y efectivamente le salió un hipotiroidismo. Y cuando empezábamos a ver qué era lo que producía el hipotiroidismo, había muchas explicaciones a lo que ella estaba sufriendo. Esos cambios repentinos de carácter, todo. ¿Ya? Y empezó, ¿cierto?, su tratamiento médico y todo se arregló. Ella no puede dejar de tomar esa pastilla. Si la deja de tomar, nuevamente van a aparecer esos síntomas que nosotros en la familia no queremos que aparezcan. ¿Cierto? Tiene que seguir tomando la pastilla. ¿Por qué? Porque la hormona de la tiroides no genera el nivel que necesita. Depende. Va a tener que de por vida seguir tomando esa pastilla. Lo mismo si se la sacaran, tienen que seguir tomándola. ¿Ya? Pero sí, también podemos ayudarle a identificar para que ella pueda vivir, ¿cierto?, bajo ¿cómo se llama? Esta condición. ¿Ya? No tampoco, muchas veces nos excusamos a veces en la pastilla o en la condición para justificar. ¿Ya? Evitar, mi hermano, el reduccionismo. Es crucial evitar un enfoque reduccionista que vea la depresión solamente de una perspectiva médica o que nosotros también la tratemos solamente de una perspectiva espiritual. Como les decía, hay algunas que se van a tener que complementar. Una persona a lo mejor que, como les decía, no tiene los niveles de serotonina, va a tener que depender de medicamentos por toda su vida para poder tener controlada esa área. ¿Ya?
Pero recordemos que la verdadera curación proviene de un enfoque integral, que aborda a la persona como un ser integral, tanto cuerpo como espíritu. Y nosotros como pastores y líderes debemos estar conscientes de las dimensiones múltiples de la depresión para poder ofrecer un apoyo completo. En este libro, él dice, los pastores deben resistir la tentación de simplificar demasiado la depresión. Un enfoque holístico que integre el conocimiento científico y la sabiduría bíblica es necesario para abordar adecuadamente este complejo trastorno. Y si vamos, por ejemplo, a las implicaciones prácticas de lo que es la depresión, tenemos que desarrollar, mi hermano, un enfoque integral en el ministerio. Y en eso tenemos que hacer un reconocimiento y un diagnóstico inicial. Nosotros como pastores, mis hermanos, debemos estar capacitados para reconocer los signos de depresión entre los miembros de nuestra congregación. El buen pastor conoce sus ovejas. Y nosotros debemos estar capacitados para reconocer signos de la depresión. Esto incluye síntomas, por ejemplo, como una tristeza persistente, fatiga, cambio en el apetito, en el sueño, pensamientos de inutilidad o desesperanza. Tenemos, mi hermano, y es importante que nosotros como pastores no asumamos que la depresión es solamente un problema espiritual. Como les decía, consideremos los aspectos físicos y emocionales. En el libro que le mencionaba de Welch sobre la depresión, él señala que la identificación temprana de la depresión es clave para proporcionar un apoyo adecuado. Los pastores debemos estar atentos a las señales y ser sensibles al dolor emocional de aquellos a quienes sirven. Debemos, mi hermano, si Dios nos encomendó a nosotros el cuidado pastoral de nuestras ovejas. Y eso significa conocer a nuestras ovejas, no solamente alimentarlas. Tenemos que cuidar pastoralmente de ellas. Y en ese sentido, como les decía, dentro de las implicaciones para el ministerio pastoral está la prohibición de consejería bíblica y de apoyo espiritual. Mi hermano, la consejería bíblica es una herramienta poderosa para el acompañamiento de las personas que están sufriendo depresión. Nosotros como pastores debemos ofrecer un consejo basado en la Escritura, ayudando a que las personas puedan encontrar esperanza en Dios, a que las personas puedan lidiar con sus emociones desde una perspectiva cristiana. Y esa es una tarea importante, mis hermanos, que nosotros ayudemos a las personas, ¿cierto?, a encontrar esperanza en Dios y que puedan lidiar con sus emociones desde la perspectiva cristiana. Además, ¿cierto?, el apoyo espiritual a través de la oración, el estudio bíblico, la comunión cristiana es vital. En este libro, él le sugiere que los pastores deben ser guías espirituales que no solamente ofrezcan consejos bíblicos, sino también un oído atento y un corazón compasivo. La consejería bíblica debe estar orientada a restaurar la relación de la persona con Dios y con los demás. Y también sugiere y dice que la iglesia debe ser proactiva en educar a sus miembros sobre la depresión y otras condiciones de salud mental. Al hacerlo, crea un ambiente de apoyo y comprensión donde las personas se sienten seguras para buscar ayuda. Mi hermano, el primer lugar donde un cristiano que está sufriendo depresión debiese buscar ayuda no es en el psicólogo, no es en sus compañeros de oficina o de trabajo. Si nosotros creamos una comunidad donde la gente sienta, ¿cierto?, el apoyo y ve el amor de Cristo, la gente del primer lugar donde va a pedir ayuda va a ser en la iglesia. De hecho, Welch, en este otro libro, dice: una comunidad cristiana fuerte puede ser una poderosa herramienta contra la depresión. Al compartir las cargas unos con otros, la iglesia encarna el amor de Cristo
y ofrece esperanza a aquellos que sufren. Eso, mis hermanos, tendría que ser la iglesia. La iglesia, como decía, tiene que mostrar el amor de Cristo, ofrecer esperanza para los que sufren. ¿Son hoy día nuestra iglesia eso? ¿Están reflejando en nuestra iglesia el amor de Cristo? ¿Son nuestras comunidades de iglesia una comunidad de esperanza, donde aquellos que están sufriendo lleguen a buscar consuelo? Son preguntas para reflexionar. Y hacia dónde también tenemos y debemos apuntar nuestro ministerio. Esta cifra que decíamos al principio de la OMS, donde dice que 264 millones de personas a nivel mundial sufren de depresión, es una cifra que va en aumento. Y por lo tanto debemos estar preparados para enfrentar este tema. Y también, mis hermanos, es importante que nosotros colaboremos con los profesionales de la salud mental cuando sea necesario. En muchos casos es necesario que los pastores colaboren con profesionales de la salud mental para proporcionar un tratamiento integral. El médico va a hacer su trabajo y nosotros apoyemos. El otro día nomás un hermano nos llamaba y nos preguntaba si seguía tomando o no las pastillas que le había dado el psiquiatra. Y dije, hermano, mientras el psiquiatra no le cambie o le baje la dosis, o usted converse con él y diga que se siente bien, no la suspenda. Yo no soy médico. Yo no tengo ojos de rayo X o escáner para determinar eso. Usted siga tomando su medicamento, nosotros los vamos a seguir apoyando como iglesia. Si usted siente que ya está bien, hable con su doctor, pídale a lo mejor que le reduzca la dosis o que se la quite, pero yo no le puedo decir que deje de tomar el medicamento. Imagínense, le recomendamos eso, y después en un ataque de ira ataca a su hijo, a su esposa, a su familia. Sería irresponsable de nuestra parte decirle eso a un hermano. Welch enfatiza que esta colaboración, dice, trabajar junto a los profesionales de la salud mental no debilita el ministerio pastoral, sino que lo fortalece al asegurar que los miembros de la congregación reciban el cuidado integral que necesitan. Este, mi hermano, es un tema para largo. No es tal vez un tema que podamos abordar acá en 40 minutos. Necesitamos, esto solamente tal vez es lo inicial para que ustedes consideren seriamente seguir capacitándose en esta área. Yo creo que, y concuerdo con, Mariano va a concordar conmigo, uno de los primeros libros que leímos en la maestría hacía referencia a un pastor. Y él decía, el pastor, en mis 20 años de ministerio pastoral, 2 o 3 veces un hermano se me ha acercado un día domingo para preguntarme acerca de la exégesis del término griego que yo utilicé en la predicación. En mis 20 años, 2 o 3 veces ha sucedido, decía este pastor. Dice, pero domingo a domingo, semana a semana, se me acercan hermanos para preguntarme qué hago con mi matrimonio, qué hago con mi hijo, qué decisión tomo. Y debemos estar preparados para eso. Si yo hago una mala exégesis de un término griego, tal vez no va a ser tan complicado a que si yo doy un mal consejo bíblico a una persona que está sufriendo. Podemos destruir vidas, hermanos. Literalmente, podemos destruir vidas si nosotros damos un mal consejo bíblico. Por eso es importante de que todo lo que hemos aprendido durante estos 3 días que llevamos acá sea solo el inicio. Hoy día hay ministerios que están al alcance. Pensar, por ejemplo, en estudiar hoy día, capacitarse en esta área de la consejería bíblica, donde nosotros estudiamos y servimos con Mariano también allá en el seminario de Lima, no es algo inalcanzable para nuestra realidad. Estamos hablando de cerca de $40 mensuales por tomar un ramo, a diferencia de los miles de dólares que se tendría que pagar en Estados Unidos o en otras universidades por capacitarse en esta área y entregar una educación buena y de calidad. Animarlos, mis hermanos, a considerar
seguir capacitándose en esta área. Nunca es tarde para empezar, pero sí es necesario. Así que les animamos a que todo lo que hemos aprendido durante esta semana podamos, sea solamente una herramienta inicial para trabajar en nuestras congregaciones. Estamos pensando ahí en algunos proyectos, crear algún drive, algo donde podamos estar subiendo material, subiendo, por ejemplo, algunos formularios que son necesarios para que cada vez nuestra consejería, recordemos, mis hermanos, que hay un principio bíblico que dice que todo cuanto nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra consejería también, ¿ya? Y eso significa ser metódicos, ordenados en cómo llevamos los procesos de consejería. Y estábamos pensando ahí en poder crear ahí un drive, algún lugar, alojar, donde podamos estar compartiendo algún tipo de información, pero sobre todo, mis hermanos, como les decía, animarles a seguir capacitándose en esta área. Es necesario en la iglesia que estamos viviendo el día de hoy. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias, Padre, por haber podido ser expuestos a estar estudiando este tema de la consejería, Señor. Permítanos ser instrumentos útiles, Señor, para ayudar a aquellos que están sufriendo, para ayudar, Padre, a quienes lo necesitan. Úsenos con ese propósito. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.